Como si de un huracán se tratase, la crisis económica está arrasando con todo tipo de sectores productivos y entre los damnificados está el medio ambiente. No olvidemos que el cuidado de nuestro entorno es, además de un asunto de conciencia social, es fuente de empleo y riqueza. De ahí la reflexión que hacen esta mañana las empresas de gestión de residuos, para quienes la crisis ha traído consigo una reducción de actividad, de muchísima actividad. En el cuarto foro sobre gestión de residuos industriales en Madrid está nuestra unidad móvil, y con la unidad móvil Chema García Langa. Buenos días, Chema. Hola, buenos días, Manolo. Pues sí, nos encontramos en el Hotel Wellington de Madrid porque dentro de unos minutos, dentro de 3 minutillos escasos, va a empezar aquí el cuarto foro sobre gestión de residuos industriales, en el que se van a plantear diversos asuntos, porque, bueno, vamos a profundizar un poquito en este pequeño tiempo que tenemos en el programa para hablar de este asunto. Está con nosotros Luis Palomino, que es el gerente de Asegre, que es la Asociación de Gestoras de Residuos y Recursos Especiales, que es la asociación que organiza este cuarto foro. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, además de Luis, también está con nosotros Luis Jiménez, que es el director del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, Luis Palomino, yo creo que lo primero... Luis Palomino, Luis Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Desde el estudio de Radio Nacional de España. La reflexión es que tenemos que empezar a hablar de residuos y de empleo. Claro, porque si no hay... la crisis económica está afectando a las empresas de gestión de residuos de una manera fulminante, ¿no? En el sentido de que si no hay actividad económica, hay menos residuos y por lo tanto hay menos actividad para estas empresas que representáis. Sí, desde luego hay una relación directa entre la actividad industrial y la actividad económica en la generación de residuos. Y bueno, también lo que nos damos cuenta es que la crisis quizá afecta, pues también es una crisis de valores, y afecta pues a lo mejor valores que antes nosotros teníamos muy claros y muy entendidos, como podía ser la protección del medio ambiente. En estos momentos nos damos cuenta que la protección del medio ambiente quizá ya no es lo más importante. Sin embargo, es un problema que sigue existiendo y que debemos de tener nosotros en cuenta y seguir actuando en este sentido, ¿no? Claro, porque esta industria es importante, genera empleo, además. ¿Cuántas personas pueden estar relacionadas de alguna manera, vinculadas profesionalmente al mundo de la gestión de los residuos industriales? Bueno, en nuestra actividad concreta, del orden de las algo más de 2.000 personas. Lo que pasa es que estamos hablando de datos de hoy. A lo mejor a datos de hace 4 o 5 años, pues eran el doble, ¿no? Además, hay un aspecto que bien lo comentabas ahora mismo, Luis, que es el hecho de que, bueno, pues denunciáis que las administraciones quizás se están relajando un poquito en el control medioambiental, en el control de los residuos, en este caso, para, digamos, de alguna manera fomentar el crecimiento económico a corto plazo. Bueno, en primer lugar, lo que ocurre es que las administraciones en estos momentos no tienen recursos. Si están teniendo recortes presupuestarios de otras partidas que seguramente antes nos parecían intocables, pues el medio ambiente, pues como decía antes, en esta crisis de valores, pues queda en lo último, ¿no? Entonces disponen de menos recursos y también tenemos que pensar que las cuestiones ambientales pues tienen que seguir tratándose adecuadamente y que no podemos tener una visión a corto plazo, ¿no? Porque quizá también en el pasado industrial que tiene España, esa forma de hacer que hubo, que no se contempló en absoluto el medio ambiente, está generando hoy una serie de costes muy superiores a los que se hubieran generado en aquellos tiempos si se hubieran aplicado las medidas adecuadas de corrección de la contaminación, ¿no? Luis Jiménez, director del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Estamos hablando de residuos industriales, residuos de las empresas, pero ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día? Porque claro, hablamos mucho de sostenibilidad, nos llenamos un poco la boca en este aspecto, pero en el día a día, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede colaborar o puede cambiar un poquito el chip? Porque quizás hacemos cosas en las que no estamos cayendo y realmente estamos perjudicando mucho al medio ambiente. Es que se trata de plantear un cambio de modelo de producción y de consumo. Y yo creo que la clave está en hacer una salida de la crisis justamente planteando una economía diferente, una economía ecológicamente racional, eficiente, y eso creo que es el único modelo de salida de la crisis. La economía marrón, esa que genera muchos residuos innecesarios, debe dejar paso a esa economía verde, que realmente crea mucho más empleo y además un empleo más estable y de mayor calidad. Y eso tiene que ver también pues, con el cambio de valores que decía Luis Palomino, efectivamente, pero para tener una nueva cultura de la sostenibilidad, donde todos estemos
siendo corresponsables de un proceso de cambio. Eso pasa por cambiar las formas de producir más limpias, más ecoeficientes, más ahorradoras de recursos y más ahorradoras de generación de residuos, y también por hábitos de consumo que sean mucho más racionales y en ese sentido menos despilfarradores, ¿no? Y eso se llama de alguna forma pues economía ecológica. Y yo lo que voy a plantear es que estamos ante un nuevo cambio de paradigma, donde realmente la salida de la crisis pasa por esa nueva reconversión ecológica de la economía, y que ahí estamos hablando de generación de muchos empleos nuevos, diferentes, porque se trata de que los subproductos que ahora llamamos residuos se conviertan en materia prima de otros procesos productivos, cerrando los ciclos de la materia, que esa es la clave del cambio. Chema, Sí. esta semana salían los datos del último estudio del CIS, en el que se pregunta a los ciudadanos por cuestiones de medio ambiente. Por ejemplo, casi la mitad de los ciudadanos decían que no estaban interesados en el medio ambiente. La mayoría también afirmaba que estaba en contra de pagar precios más elevados, más impuestos para proteger el medio ambiente. Yo quería que nuestros invitados reflexionasen sobre estas cuestiones, sobre lo que piensan los ciudadanos al fin y al cabo, ¿no? Bueno, evidentemente nadie queremos pagar más por los servicios que ya tenemos, pero lo que también es cierto es que si no pagamos hoy por la gestión adecuada de las cuestiones ambientales y en concreto de los residuos, pues a lo mejor nuestras materias primas en muy corto plazo se encarecerán, ¿eh? Pues tengamos en cuenta que una proporción muy importante de los residuos que nosotros generamos, luego de ahí se extraen nuevas materias primas. Si nosotros directamente gestionamos eso de la forma que consideramos menos adecuada, pues resulta que esos costes se nos van a disparar de una forma mucho más importante. Esas materias primas que además, Mara, Manolo, al final pues también son empleo, ¿no? Porque como bien comentaba Luis Jiménez, el hecho de que, bueno, pues esos residuos, esos desperdicios que luego se reaprovechen, tiene que haber gente, ¿no? Para reconvertirlos y para que luego puedan ser usados otra vez por la sociedad. Así que gracias a los dos Luises, están a puntito. Yo creo que ya ha comenzado el Luis Palomino el foro, y nada, que vaya muy bien y que nos las preguntan reflexiones... una última cosa. Dime. Desde Barcelona. José María nos pregunta ¿qué es un SIG, los sistemas integrados de gestión? ¿Qué es un SIG? Bueno, un SIG es una forma, esto es una forma legal que se llama la responsabilidad ampliada del productor. Lo que supone es que un productor, un fabricante de un producto, de lo que sea, de una botella, de un aparato eléctrico, electrónico, de un neumático, pues luego tiene que ser responsable de alguna forma de cuando ese cuando ese producto se convierte en residuo. Entonces los productores lo que hacen es agruparse en determinadas fundaciones o en asociaciones para que se recoja una cantidad en la compra del producto, y esta cantidad que se recoge en la compra del producto se dedica a financiar la gestión del residuo. Esto es lo que es un sistema integrado de gestión. Pues muy bien, ha sido un placer, Luis Palomino y Luis Jiménez. Gracias por estar hoy en nuestra unidad móvil. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a ti, Chema, ¿qué te voy a decir? Buen trabajo, como todos los días. ¿Quiénes han estado contigo en la unidad móvil? Gracias, Manolo. Pues han estado conmigo Jesús Alpuente y Vladi Cabrera, que han hecho posible esta conexión. Y como digo, en este momento siguen entrando los invitados a este Hotel Wellington, a este cuarto foro sobre gestión de residuos industriales.